El día 20. Me quedo flipado. Si habéis llegado 20 días ya aquí conmigo, tiene varios méritos. Uno es que llevéis 20 días enteros sin consumir. El otro es que llevéis 20 días escuchándome. Tengo que agradecerle a Dios que me dé la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y la más difícil. Sabiduría para reconocer la diferencia. Día 20. Santo Dios. Qué maravilla. Aquí a pico pala. Hoy antes de lo normal. Porque me voy a poner los cascos. Porque me voy a Segovia, Tierra Santa. Me voy a Segovia a escuchar a mi mamaita un rato. Y a mi papá. Y a mi hija. Es lo que hay. Beneficios de la recuperación. Que me permite ir a estar tranquilo. No vamos a una cosa muy agradable, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Entonces, he tenido que grabar un poquito antes hoy. Se me queda el pelo para arriba. He tenido que grabar un poquito antes, pero vamos, que tampoco me he pegado el madrugón del siglo, que son las 9, ¿no? ¿Qué hora es? Las 9 y algo. Y ya me salgo para Segovia. Pero antes digo, bueno, voy a grabar el vídeo. También pensé en hacerlo después, pero me he pegado mi bañito de rigor en el agua, que está congelada. Hoy no he hecho vídeo, pues no tengo tiempo. Además, ayer me mosqué, porque hubo uno que me dijo que no salía nunca dentro del agua. Y dije, fuera. El egocentrismo y la movida esta que nos ocupa a diario. Pero bueno, también tiene razón. La necesidad tengo yo de demostrar nada a nadie. Así es como hemos estado mucho tiempo y ahora, bueno, pues por vez en cuando sale la vena. Por eso digo que hay que estar 200% alerta, porque esta escalera mecánica no para de bajar y yo no paro de subir. Tin, 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 para arriba. Desde que abro los ojos. Entrego, agradezco, le doy los buenos días. Escucho Solo por hoy de Narcóticos Anónimos de David. Escucho al Padre Jesús, la palabra de vida, el Evangelio llevado a 3 minutos y pico que hace él, que me encanta. Medito y voy dando gracias absolutamente por todo lo que me voy encontrando a mi alrededor. Esta mañana, según salía de la piscina, le daba las gracias y yo a mí mismo me decía, bueno, pero gracias tampoco muy exageradas, que está congelada, ¿no? Pero que es que puedo meterme en una piscina, nada más levantarme, espabilarme en una piscina, estar un rato en el jardín, que he estado disfrutando del frío, hace un frío potente, y el contraste del agua, como está más fría el agua, pues al final estás fuera con la toalla y estás a gusto. Puedo respirar, puedo orar un rato y bueno, prepararme el pico pala, prepararme y según salgo de grabar, pues salgo de viaje. Y eso os cuento. Así ha empezado mi día de hoy, el día 20 de recuperación. Empiezan generalmente muy así, ¿vale? Yo tengo una rutina ya establecida y es muy, 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 muy difícil que la cambie. Si cambian algunas pequeñas cosas, en vez de baño, bici, en vez de bici, grabar más tarde, meditar más tiempo, etcétera, etcétera. Pero es un poco la rutina que he marcado ahora que estoy de vacaciones, ¿vale? Por las mañanas no cambia mucho, aunque no esté de vacaciones, porque, bueno, las mañanas las tengo
libres porque yo trabajo por las tardes. Entonces, bueno, pues marcar esa rutina y esa guía, ¿no?, que tenemos a diario y que es muy, 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 muy importante bueno, pues para seguir un día más concentrados, un día más focus, un día más priorizando nuestra recuperación, que al final es lo más importante, ¿no?, nuestra abstinencia en estos primeros días. Llevamos muchos de nosotros 20. Como digo, el que esté ahí, enhorabuena. El que no, pues día 9 de diciembre, pa'lante. Pues si hoy has decidido que sea el día, pues pa'lante. Si llevas 3, 4, 5, 10 días, pues también para adelante. Nos vamos a enfocar, para variar, en hoy. ¿Vale? Mañana ya veremos. Pero hoy nos enfocamos en hoy, en el martes 9 de diciembre, el día que tenemos por delante. Lo de atrás ya pasó, fin de semana, ha sido un fin de semana largo, ha sido un fin de semana de puente. Joder, pues no he podido, o no he sabido, o no me ha dado la gana. Bueno, pues fuera, se acabó. Ya no podemos hacer absolutamente nada. Más que resentir, nada más que arrepentirnos, nada más que culpabilizarnos, nada más que pelear con nosotros mismos y con lo que hemos hecho. Y eso, en mi experiencia, ya os digo, que no vale absolutamente de nada. Cero. De nada. Para seguir con el rollo y culparte. Efectivamente, su culpabilidad, si has tenido culpa, sentirla, pero lo bueno es detectarla, aceptarla, soltarla, entregarla a un poder superior o entregarla al ascensor del portal, en un principio. Da igual, pero entregarla, ya está, se pasó, esa culpa pasó y no tenemos, y como digo, nada que hacer ante ello. Llegará momentos en los que podamos reflexionar, pero ahora nuestro objetivo principal es encaminarnos a 21 días. Como digo, hoy empieza el día 20, dependiendo de dónde estés, en qué horario estés, pues estarás más adelantado o más atrasado que nosotros. Vamos a avanzar poquito a poco con esa rutina, con esas rutinas marcadas después de. Si te has marcado como rutina escuchar estos vídeos, estos podcasts por la mañana cuando salen, pues después, si hay trabajo, si no hay trabajo y estamos o de baja o en casa o internados o ponte tú en la condición que estés, pues crearte esas pequeñas rutinas independientemente de dónde estés y de lo que tengas que hacer. Si tienes una obligación, como es ir a trabajar, pues bienvenido sea. A mí al principio fue un ingreso ambulatorio el que tuve en el centro y trabajaba. Yo compaginaba y trabajaba. Me costaba al principio bastante porque encima es un sitio donde hay mucho ambiente, es un restaurante, un tablao. Entonces, pues hay bastante ambiente de pues eso, de ambiente de tablao flamenco. Entonces, cuesta porque a mí al principio pues me costaba entender absolutamente todo lo que pasaba a mi alrededor, y con 20 días más. Entonces, me pongo en la piel de cualquiera que se esté escuchando ahora y que esté diciendo, pues madre mía, a mí me cuesta muchísimo porque no he sabido este fin de semana parar a un viaje ya tenía, parar una salida, una escapada a una casa rural que tenía con amigos. Ninguno de los amigos tiene problemas y puede beber tranquilamente y sabe cuándo parar. Ningún amigo no sabe parar pero no reconoce el tema. Esto lo íbamos haciendo 50.000 años. Esto no lo podía dejar de hacer porque mi familia, porque, bueno, como digo, es pasado, ya tenemos el puente de la Constitución de diciembre de 2025 pasado. Vamos a avanzar por hoy.
no empecemos ya a futurizar con comidas de empresa, cenas de empresa, cenas familiares, comidas familiares, etc, 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 etc. Porque como empecemos ya con el futuro, a mí me recuerda, bueno, pues los patrones de conducta que yo seguía y que ya estábamos preparando la siguiente, ¿no? Eso antes de consumir diariamente. Cuando empecé a consumir diariamente, pues ya me hacía el solo por hoy, pero del consumo, ¿no? Mi objetivo era consumir hoy, tener mi dosis hoy, tener al artista o a la artista enfrente que me vendía localizado o localizada y a seguir el día. Bueno, pues ahora eso no es así y tengo un montón de cosas que hacer, pero un montón de cosas que hacer. Yo que pensaba, cuando tenía 20 días limpio, pensaba que el mundo se terminaba. Ay, pobrecito de mí, ya no voy a poder ir a los bares. Madre mía, no voy a poder tomar una cerveza más en mi vida. A mí eso me machacaba. Me decía Silvia, una de mis primeras terapeutas, una verdadera fuente de recuperación, la verdad. Me decía, sí, hombre, ¿cómo no te vas a poder tomar una cerveza? Quedamos en que dentro de 4 años te tomas una cerveza. Y yo al principio me lo tomaba como un poco a risa, pero luego me sirvió un montón el decir, venga, va, pues venga, dentro de 4 años voy camino de 2 y medio o 2 y 3 meses y ahora es, al que no le apetece esa cerveza es a mí, ¿no? Al que no tengo ningún tipo de miramientos de volver a tomar una cerveza en mi vida, soy yo. Pero claro, en aquellos momentos era una de mis obsesiones. Y las compartía a diario, ¿no? El pasar por una terraza y ver una bandeja y saber exactamente no cuántos cafés llevaba la cerveza, la bandeja, sino cuántas cervezas llevaba o cuántos cubatas o cuánto lo que fuera. En definitiva, cuando llevas 20 días, cuando estás empezando, cuando todavía no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ni si lo vas a hacer, si lo vas a conseguir, si no lo vas a conseguir, esas frases que te vienen y esas preguntas que te vienen a la cabeza que no tienen nada que ver con la realidad, porque al final todo pasa y ya no te vienen esas preguntas, y si te vienen tienes una respuesta muy clara y muy rápida hacia ella, ¿no? Ya no te tiras horas rumiando sobre ese tipo de preguntas y sí, ¿qué pasará y qué pasará? Aprendes a vivir el presente, el día de hoy, sabes que hoy no vas a consumir. El resto te la trae al pairo. Dentro de 4 años a saber dónde estaremos dentro de 4 años y cómo estaremos. Entonces, bueno, lo importante es no tomarme la cerveza hoy y ya está. Y no pensar mucho en las que me tomé este fin de semana y no pensar en las que me voy a tomar pasado mañana. Ya está, hoy no las tomo. Y mañana escuchamos el podcast de Loco La Colina, que soy yo, o escuchamos 50.000 podcasts que hay en YouTube, o entrevistas, compañeros que ahora son terapeutas, que tienen buenísimas respuestas, que tienen buenísima actitud, que tienen muy buena voluntad de ayudar y que estamos haciendo podcast y por la labor de dar a conocer esta enfermedad, que al final pues es lo que nos trae a estos sitios, ¿no? El dar a conocerla y entenderla un poquito más, el cómo funciona el cerebro cada vez que recibe un estímulo. Ayer estuve todo el día liado con el tema de las emociones y los sentimientos, la diferencia que hay entre emociones y sentimientos y qué es lo que va primero y cómo funciona un poco eso, ¿no? Pero yo lo escucho, lo leo, escucho varias fuentes, varios terapeutas profesionales que están en YouTube, que todos conocemos. Algunos les sigo y les leo muy a menudo, otros no tanto, pero me voy haciendo un huequecito en sus podcasts y en sus explicaciones porque me gusta cómo lo explican, pero al final el que se monta esa pizarra para tontos que hemos explicado muchas veces, y poniéndose a él primero, al primer tonto que soy yo, al primer ignorante, al primer que usa el diccionario y que ve las definiciones y que las
las intenta plasmar en una pizarra imaginaria para mí mismo, para luego saber explicarla, ¿no? Y en eso estamos, en esa construcción de muchas pizarras para tontos para explicar esta enfermedad. Y las emociones y los sentimientos tienen mucho que ver con esta enfermedad mental y entiendo que con otras enfermedades mentales, ¿no? Las emociones que son directas, que son rápidas, que son matemáticas, que son respuestas de tu cerebro a, a cualquier estímulo que puedas tener, como puede ser el miedo, como puede ser, bueno, las reacciones son matemáticas y rápidas, espontáneas, digamos, e inconscientes muchas veces, ¿no? Que no es una reacción a un miedo, normalmente se expresan en la cara y, y vienen muchas de ellas fortuitamente, ¿no? Te dan un susto, pues al final tu reacción, la primera es una emoción, ¿no? Que es la emoción del miedo o de la ira o del... las catalogan como 6. Depende el experto, pues dicen 6 o 5. Pero si lo miráis en internet, cada uno tiene una visión, pero vamos, el miedo y la ira son dos de los fijos de las emociones, ¿no? Y que son las dos que yo más identifico con mi enfermedad. En mi caso, ¿eh? Yo sabéis que siempre hablo de mí y cómo a mí me funciona o cómo no me funciona o cómo yo veo o cómo no veo una cosa, ¿no? Entonces, esa emoción de miedo, esa emoción de ira son las que más se manifiestan en mí. Tristeza también, pero sobre todo ira y miedo, que luego se convierten en un sentimiento, ¿vale? Que es la siguiente fase, digamos. A través de un pensamiento, la emoción, a través de un pensamiento se convierte en un sentimiento. Más o menos, ¿vale? Evidentemente habrá quien diga, pues eso no es así, o eso es más técnico que todo. Pa' tontos como yo, al final los represento de esa manera, ¿no? Emoción, pensamiento, discernimiento y sentimiento, que es la evolución de una emoción, ¿no? El sentimiento. Ya tiene corteza prefrontal actuando y ya tiene un poco de, de sentimiento que también, pero ya tiene un poco de forma, ¿no? Digamos, esa emoción ya la damos un poco de forma y ya la pensamos. Entonces, en mi caso, lo que me ha pasado toda la vida es que de la emoción no lo he traspasado a sentimiento, no lo he racionalizado. Mi amígdala es la que ha funcionado siempre, de una manera bastante primitiva, por cierto. Es el mundo lleno de amígdalas ahora mismo. Vas por la calle y yo voy diciendo, madre mía. Y yo he estado ahí el mayor tiempo del día, ¿no? En esa amígdala sin racionalizar, ni siquiera pensar, ni siquiera intentarlo. Simplemente tener la emoción y actuar directamente. Como me daba muchísimo miedo el pensar y en racionalizar esas emociones, lo que hacía era anestesiarlas directamente. O sea, mi emoción no pasaba a pensamiento y después a sentimiento. Mi emoción pasaba a droga directamente, a consumo. ¿Vale? Para, bueno, pues no tener que gestionar y darle forma a ese sentimiento y sufrir o tener dolor o pelearme o sentir tristeza o cualquiera de esas cosas, ¿no? Pasaba directamente. Ahora que no es así y que de la emoción paso al pensamiento y del pensamiento al sentimiento, bueno, pues es un sentimiento, valga la redundancia, bastante gratificante en su mayoría. En su mayoría. Hay veces que me gusta estar triste y me gusta no regodearme en la tristeza, pero sí tener ese sentimiento de tristeza y decirme, pues déjame en paz, estoy triste, ¿no? Y cuando digo dejadme en paz, no solo me refiero a los que tengo alrededor, que también, sino al que tengo aquí arriba, que es el que, estás triste, estás triste, estás triste, estás triste, y no para, ¿no? Y es imposible, o casi más prácticamente a los 20 días era imposible.
pararle, ¿no? Tenía que pararle por otros medios, que era con un terapeuta, con un compañero, con alguien que me dijera, bueno, pues esto pasará y que me diera esa información o buscando yo esa información. Como siempre os he dicho, soy bastante constante en eso de buscar y buscar y buscar y buscar, que a mí me sirve, ¿no? Y lo que me sirve es entender todas estas pizarras para tontos que voy haciendo, que me las hago a mí mismo y ya las coloco. De hecho, la podéis ver que está ahí, ¿vale? Pues al final las voy colocando y las voy colocando en mi cabeza de una manera muy, muy, muy fácil, muy sencilla. Y a mí eso me funciona. Yo no digo que le tenga que funcionar a todo el mundo, pero a mí me funciona. Entonces sigo con ellas y sigo y sigo y sigo y sigo. Y cada día va una. El otro día fue la culpa, ayer las emociones y los sentimientos. Bueno, pues voy elaborando mis pequeñas pizarras que me van ayudando, que me van quitando tiempo y me van ocupando tiempo en el conocimiento. Quizá algún día pues seamos sabios en esta materia. ¿Quién sabe? No lo sé. De momento, hoy lo que me ocupa el tiempo es en ese tipo de cosas. Me gusta saber las reacciones químicas que se producen en el cerebro cuando tienes una emoción, cuando tienes cómo las pasas de la amígdala, se pasan a la corteza prefrontal, el sistema límbico, el sistema nervioso, pues todas esas cosas que al principio me daban mucho miedo, mucho respeto, porque hay mucha palabra, hay mucha técnica. Bueno, pues las bajo a mi pizarrita. Digo, venga, Dieguete, que eres muy tonto y muy ignorante. Ponte al lío. Y poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, día a día, 24 horas, pues voy acumulando pequeños sanos juicios que me dan para entender e incluso para retener. Fíjate la evolución, ¿no? Antes no retenía absolutamente nada o mucho menos, ¿no? Si supiera todo lo que he leído en mi vida, pero era... Y ha sido siendo hasta hace poco pues lectura sin entendimiento, mucho menos sin comprensión, ¿no? Era leer por leer. Ahora me preguntas muchas veces por libros que he leído y ni me acuerdo porque era lectura compulsiva, lectura obsesiva. Una vez más, en otro aspecto de mi vida que no tiene absolutamente nada que ver con las drogas. Pues al final lo que hemos hablado muchas veces, que esto es un movimiento egocéntrico, obsesivo, compulsivo, y no hay otra, con lo que sea. Personas, lugares, cosas, deportes, compras, lecturas, sexo y también drogas. La parte más física es el consumo, para mí, de drogas. Consumo de drogas es la parte física. La parte mental y la parte espiritual, ¿a dónde llega? Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe, cada uno somos un mundo, cada uno tenemos una parte mental, una parte espiritual, cada uno tenemos unos genes, cada tenemos un epigenomas que está muy de moda ahora. Bueno, pues cada día va siendo una cosa. Hoy tengo todas las papeletas porque he estado también un poco investigando sobre la asertividad, que está muy de moda, y hoy le daré un par de vueltas o 3 o 300 a la asertividad, al cómo decir que no de una manera amable y sin intentar intentando no hacer daño a la otra persona, pero poniendo límites. Hay que poner límites y priorizar la recuperación, priorizar el no quiero volver otra vez a consumir, priorizar el no quiero volver otra vez a tener ese sentimiento de resaca tan asqueroso, esa caminata de la vergüenza para casa. No quiero volver a sentir absolutamente nada de lo que sentía antes, de mentir, de manipular a mi pareja, a mi hermano, a mi prima, a mi amigo, a quien sea. Si quiero dejar de sentirme de esa manera y tener una nueva vida, pues nos sigues aquí, lo intentamos, no garantizamos absolutamente nada, pero lo que sí que queremos garantizar es el compromiso de estar por las mañanas con vosotros si la salud nos respeta. Mañana vamos a por el 21, pero el más importante de todos es el 20, hoy. Gracias a todos por estar ahí. Voy a seguir hoy hablando hasta que encuentre la teclita de dejar de grabar.
que en algún momento estará, para no quedarme así callado. Aunque, como sabéis, me gusta bastante el tema ese, que es como muy televisivo, ¿no? Cuando se queda el presentador que ha dado paso a la publicidad y no entra el vídeo, o ha dado paso a un vídeo y no entra, y al final escape, vamos a ver. No voy a salirme. Que bueno, hoy van a decir, uy, el pesado este ha estado 25, 28 minutos. Y puede que sea así, porque no encuentro la manera de salirme. Ahora, chicos, ahora. Finalizar grabación. Hasta luego.